Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El título de la predicación de esta mañana es Gentileza de un soberano. Gentileza de un soberano. ¿Podríamos nosotros haber tenido algo de valor antes de ser cristianos? En lo que se proyectaba ahí para los niños, se hablaba de honradez, de decencia, de justicia, cuántos sinónimos en las palabras que se mencionaron. Definitivamente no había ningún crédito para que el Padre dispusiera en su sola potestad enviar a su Hijo amado para dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, es así. Él es gentil, Él es soberano, Él es un Dios especial. Y vamos a tomar un versículo en el capítulo 11 del libro de Oseas. Oseas es el segundo libro después de los profetas mayores. No es que tengan inferior calidad espiritual o de mayor o de menor conocimiento los profetas menores, sino por el contenido de sus libros. Los teólogos le llaman así los profetas menores. Después de Daniel encontramos a Oseas y dice el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Oseas: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hablando un poco primero de la soberanía de Dios. Él, por ser amo y Señor, dueño de todo, creador, Él es soberano y no tiene ningún compromiso con nada de la existencia, ni con ángeles, ni con arcángeles, ni con seres humanos, ni con la tierra. Nada de lo creado puede sugerirle a Él o decir esto no está bien. Él es soberano, Él es el todopoderoso. Al meditar en el capítulo 1, los 31 versículos del libro de Génesis, cómo Él dispuso en su sola potestad crear todo, pensando en cada palabra que salió de la boca de Dios para que todo fuese hecho. Imagínese poniéndole color, poniéndole sonido a lo que estaba sucediendo cuando Él dijo que se separaran las aguas y que surgiera la tierra, y a las aguas separadas llamó mares y a lo seco llamó tierra. Y así fue creando la diferencia del día, la mañana por la tarde. Pensando yo en todo esto, poniéndole sonido, color, y cuando dijo produzca la tierra
y que se procreen los monstruos y los peces y las aves, cómo fueron surgiendo todas estas cosas. Qué maravilloso espectáculo pudo haber sido. Ningún ser humano estaba ahí como testigo, sino que estaba Dios creando el planeta Tierra. Cuando fijó las estrellas, las constelaciones, la luna y el sol, ¿cómo pudo haber sido todo eso? La ciencia le busca explicaciones y inventan cosas y dicen cosas y hablan de los millones de años y hablan de lo que pudo haber sido a través de cosas que le quieren hallar lógica, pero no hay nada de eso. En el capítulo 2 de Génesis habla de que estando ya creadas todas las cosas, dice que toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No habían truenos, no habían torrenciales, no había relámpagos, no había nada de eso. Y lo maravilloso es en el versículo 7, entonces dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Del polvo. Y ahora seres humanos dotados de una mayor inteligencia para ciencia, para diferentes artes, para diferentes carreras universitarias, a veces se creen las luminarias para los hábiles en el deporte. Las sociedades deportivas les dan nombre, tanto en la música, dicen el rey del fútbol, fulano de tal; en la música, dependiendo del género, el rey de la cumbia, el rey del pop, el rey de no sé qué. Y aquí dice que Dios creó un ser viviente del polvo de la tierra. Escuché en una noticia y me llamó la atención de un video de un hombre que practica el deporte del físico-culturismo, que moldean su cuerpo conforme el ejercicio y ciertos medicamentos, pero por 3 semanas le llegó el coronavirus, y a la 5ª semana regresó a su hogar. Pero ese cuerpo, que había sido ganador de medallas de físico-culturismo, era como una caricatura, como que si le habían extraído todos sus músculos, le habían destruido toda su piel, y sus huesos no tenían ninguna habilidad, sino que los sacaron en silla de ruedas del hospital. Eso es el hombre. Un día fuerte, otro día prácticamente aniquilado. Y como Dios es tan cuidadoso, Jehová Dios, dice el versículo 8, plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Vemos aquí la existencia del ser humano. No es ninguna casualidad. Y aparte de eso, Dios no lo dejó como a la deriva para que corriera de un lugar a otro preguntándose quién era
y a dónde debería de ubicarse. No, Dios hizo todo, todo. Y podemos ver, hermano, lo que David expresa en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29. Nadie más que el Espíritu Santo pudo haber bendecido a David para que dijera las maravillosas palabras en primer libro de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Oiga bien, qué maravilloso fuera que cada ser humano reconociera a su creador y entendiera que nada es el hombre, nada es el científico, nada es el rico, y el pobre menos que nada, podríamos decir. Pero delante de Dios hay cosas tan maravillosas que Dios no bendice al hombre para su vanagloria ni para jactancia, sino que Él da bien a todos conforme la riqueza de su misericordia. Él da riqueza al que quiere enriquecer, y Él puede mantener en la pobreza al que Él quiere mantener en la pobreza. No es porque yo tenga tanto material bíblico para poderlo probar, sino que lo vemos en el andar de la vida y algunos ejemplos en la palabra de Dios. Dice en Lucas: había un hombre rico que se vestía todos los días con esplendidez y hacía banquete y hacía de todo y tenía todo. Y había un pobre, dice, mendigo llamado Lázaro. Al final de la vida, los dos murieron. Cada uno fue al lugar donde tenía que ir cada uno, porque para eso tenemos la vida, para elegir lo mejor, para decidir en lo mejor. En Deuteronomio le dice Dios a Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Escoge. Amados hermanos, vemos en la palabra de Dios maravillosos versículos que nos hablan de la soberanía de Dios, de las cosas que Él ha querido hacer y de las cosas que ha esperado tanto, que ha decidido hacer para bien del hombre, para bien de la humanidad, para bien de las familias. Pero a veces el hombre, cuando recibe el don de Dios, no entiende de dónde viene. Ahí vemos el ejemplo de el primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl se vanaglorió. Saúl olvidó de dónde venía aquella provisión de autoridad y de todo lo que él podía disfrutar. Y vemos la diferencia en David. En esta vida, el Señor en su soberanía pudo haber permitido que muchos de nosotros ni hubiéramos nacido, y otros a temprana edad hubiésemos desaparecido por cualquier cosa. Yo siempre pensando en esto, en que vine a probar el agua potable quizás después que era mayor de 15 años, que no tuve ningún grado de educación, nunca vestí un uniforme escolar,
ni tuve una mochilita, ni tuve una vacuna para prevenir cualquier enfermedad que me pudo haber dado. Grande es el poder y la misericordia de Dios, digo yo, cuando me acuerdo de esto. David dice, cuando ya es un hombre mayor que reflexiona en tantas bendiciones derramadas por su Dios, por su Creador, y dice, ¿y quién soy yo?, dice David, para merecer tanto, para que te hayas acordado de mí, para que me hayas traído de allá donde se guardaba el bagaje, en la bodega, de ahí me trajiste y de ahí me exaltaste. Amados, en la soberanía de Dios pudimos haber sido desaparecidos o cualquier otra cosa pudo haber pasado y nadie tuvo que haber dicho nada. Por eso en el libro de Job aparecen cosas donde Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Qué hacías tú? ¿Puedes decirme de esto? ¿Puedes responder a esto? Y siento que cada palabra que Dios decía, hablando con Job, lo iba haciendo como reflexionar y haciendo menguar y haciendo entender. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No se puede describir tanto de lo maravilloso que Dios ha hecho y tanto en entender lo que Dios ha hecho en los que vivieron antes y en los que vivimos ahora. Y esta, hermano, hablando de la soberanía de Dios, pienso yo, cómo el Señor, siendo tan poderoso, tan perfecto, tan justo, de los atributos que se mencionan en la palabra, no podemos dejar de lado la gentileza, la paciencia, el amor, la misericordia de ese Dios que creó al hombre en una perfección conforme a su imagen y su semejanza, y que habiéndolo colocado en el huerto del Edén, me imagino yo, el enemigo llamado Luzbel, que por envidioso, por igualado, por prepotente, habiendo armado una rebelión en los cielos, fue derribado. Por eso dice en el libro de Isaías, tú que decías, querubín perfecto, lucero de la mañana, que decías, me voy a sentar en su trono y voy a hacer aquí, voy a hacer allá, derribado fuiste. Y me imagino yo el diablo ahí, viendo la felicidad del hombre, de aquel ser humano creado con tanto potencial, con inteligencia, con sabiduría, con actitudes, que todo se enfocaba a agradar a Dios. Y ahí se propuso el tentador para derribarlo y para que el hombre cayera en una desgradación paulatina que ha venido a ser cada generación más vulnerable, más paupérrima, y cuánto podríamos decir. Y el hombre como que ignora tanto trato maravilloso, tanto trato especial de Dios. Y Dios sabe, habiendo creado el infierno,
no para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, dice la palabra. Y habiendo el hombre caído en la desgracia del pecado, cada ser humano tiene la oportunidad, en el libro de Romanos dice cómo Dios le revela la verdad y la justicia al ser humano. Pero el hombre, en su indiferencia, en su prepotencia, en su ignorancia y en todo lo que lo aleja de Dios, no entiende, no se da cuenta cuán grande es la misericordia de ese Dios de los cielos. Qué gentileza que a nadie le impone para que venga a ser un cristiano evangélico, para que sea un lector de la palabra de Dios, sino que Él presenta la oportunidad. Qué amabilidad tan preciosa que dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Qué llamado tan especial que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y el hombre ahí va con su bulto de angustia, con su bulto de ansiedad, con su bulto de vicios, con su bulto de indiferencia, con su bulto de pecado. Ahí va cada día la desgracia. Y Dios: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Qué ignorancia más terrible. Cuando a las personas se les invita a leer la Biblia: no, yo tengo mi propia religión. No, que a mí no me gusta que me vayan a decir que todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Qué tristeza, sabiendo que va rumbo al infierno. Dios sabe que el hombre sin Jesucristo, que el hombre sin Dios, va rumbo a la perdición eterna. Y Dios, proponiéndole un reino celestial, una gloria eterna, está hablando de manera gentil, de manera amable. A mí me da mucha tristeza, pero profunda tristeza, que un cristiano evangélico le quiera meter de manera impositiva el evangelio a otro ser humano. El evangelio no es para contender. Yo he hablado con los de la denominación mal llamados testigos de Jehová. He hablado con esos pertenecientes a la religión de los mormones, a los de la secta de la fe en Jesús, que solo Jesús y nada más que Jesús, y que creen ellos que por bautizarse con eso van a remediar todo y van a ser perdonados de todo. Porque son súper contenciosos. Les gusta insultar a las personas. Pero de manera amable: esta es la verdad, aquí está la verdad, y hay que orar para que Dios ponga en su corazón y en su mente discernimiento, capacidad de entender la palabra del Señor, y that's it. Eso es todo. Cuando las personas: no, pero es que mire que, no, hombre, no se complique. Romanos 19: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y usted cree en su corazón que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó, entonces ya estuvo. Con la boca confesamos para ser salvos, y en el corazón creemos para ser justificados. Ya no hay más. Pero la gente quiere uniformar de religión y decir: nosotros somos así, y nosotros somos allá, y nosotros aquí, y nosotros. No, Señor. Cuando leemos en los evangelios cómo el Señor Jesucristo se encuentra con los fariseos y los confronta por su vana religión, por su religión impositiva, le dice en su cara: ustedes ponen carga a los que no las pueden llevar, porque ustedes mismos no las quieren mover ni con un dedo. Y aparecen los otros,
los saduceos, dos grupos religiosos con un poder muy, digamos, grande en la religión judía. Los fariseos, que se creían la crema innata de la pureza. El Señor les dijo sepulcros blanqueados, desarraigados, 2 veces muertos. Y los saduceos, que habían caído en la trampa de que no hay resurrección. Por eso Pablo les habla de el mundo después de la vida. Y cuando ellos están entre la espada y la pared, dicen ellos: ya te oiremos en otra ocasión. Escrito está, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Dios no va a hablar con muertos. Dios levantará a todos los muertos. Los primeros levantados son los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ellos serán los primeros. Luego dice el libro de Apocalipsis: todos los hombres, aun los que fueron muertos en la mar, ahogados, que fueron comidos por los peces, Dios dirá que se levante todo hombre que haya nacido en esta tierra. Y se levantarán grandes y pequeños, ricos y pobres, poderosos, se levantarán delante de él. Y los saduceos encerrados en que no hay resurrección. Qué tristeza. Amados hermanos, como Dios sabe que hay un infierno, envió a sus profetas, decenas de siervos. A unos mataron, a otros los desaparecieron, otros fueron despreciados. La palabra de Dios fue pisoteada por los incrédulos. Y envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para decirle al mundo entero, conforme Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay gente que se opone en su ciencia, en su obsoleta, deficiente inteligencia, malcriados, ignorantes, que niegan que haya infierno. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice la palabra de Dios. Versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De ahí quiere Dios salvar al hombre. De ahí es la gentileza de Dios, llamando, hablando, considerando. ¿Para qué? Para hacerlo esclavo de una congregación, para hacerlo un religioso más, nada de eso. Para hacerlo libre de su pecado, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y que tenga vida eterna en la patria celestial. El capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Y qué más dice? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí
una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. ¿Cuál es la mejor oferta? ¿Por qué voy a despreciar a ese Dios tan maravilloso, tan paciente, tan misericordioso? Al pensar en mi pasado, al pensar en la clase de ser humano que yo he sido, yo digo: grande es el poder y la misericordia de Dios. Grande es la gracia bendita del Señor, que cada día, aún tropezando, cayendo, pero Dios levantándome, Dios obrando. ¿Y qué pueden ser mis obras? Yo predico, sí, pero no merecemos nada. No merecemos nada. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y oiga la voz de Dios: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué misericordia, qué amor tan maravilloso el de ese Dios soberano, y qué gentileza, qué amabilidad, que siendo un Dios soberano pudo habernos aplastado y desaparecido antes que existiera esta generación o después de que hayamos existido. Es bien contradictorio la forma en que Dios llama a este profeta llamado Oseas. En el capítulo 1 le da una orden para irse a engendrar hijos a una mujer fornicaria, dice. Y después lo manda donde otra mujer que tiene un amante, pero que es adúltera. Y de esa forma, literalmente, dice el capítulo 11, versículo 1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo, dice el Señor, con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo
le cuidaba. A la nación de Israel le habló de esa manera. La nación de Israel difícilmente se daba por enterado de esto que Dios estaba hablando. Y dice, con cuerdas humanas, a los profetas, en otras palabras, los puse a hablar de parte mía para tratar de atraerlos con mi amor. Y fui para ellos. Yo fui quien les quité el yugo de la esclavitud. Fui quien alzó el yugo de sobre su cerviz, que era la nación de Israel. Abraham era un viejo, su mujer era estéril, prácticamente no era nada. Y cuando llegan a la tierra de Egipto, se convierten en esclavos que valía más un perro, una mascota egipcia, que un ser humano israelita. Pero de ahí les quitó Dios el yugo. Yugo de muerte, yugo de desprecio, yugo de maltrato, yugo de escasez, con cuerdas de amor, con el sacrificio vivo y santo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él está diciendo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Pero la gente prepotente, orgullosa, hermano, que está bien, la gente del mundo que está cegado, que no entiende, pero ¿qué de aquellos cristianos evangélicos tercos, orgullosos, malcriados, repugnantes, habladores de maldiciones? ¡Qué tristeza! El Señor dice, con cuerdas de amor. En el capítulo 11, versículo 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Quiero decirle algo. Hay cosas muy complicadas en el andar cristiano. Hay cosas muy tristes cuando decidimos servir al Señor. Y por algo que pase con un hermano en la congregación, hay rebeliones. Ignorando lo que dice la palabra, que donde hay iras y contiendas no mora el Espíritu de Dios. Pero cuánta gente con su instrumento, con el micrófono en mano, dicen que Dios los ha llamado y Dios aquí. ¿De qué Dios están hablando si no queremos exaltar el nombre del Dios de la Biblia? Caemos en competencia y en rivalidades y todo. Durante no quieran desviarlo de la doctrina bíblica, usted siga. Deje que cualquier loco hable y diga lo que quiera decir. Sigamos. En el versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboín? Está hablando de Sodoma y de Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. El amor de Dios, dice el coro, es maravilloso. La paciencia de Dios es inagotable. Y si hay alguien que está oyendo, yo no sirvo para nada, por favor, no se desacredite más de la mentira del maligno. Por favor, no caiga en eso. El amor de Dios es compasivo. El amor de Dios, aunque es inmerecido, está derramando su perdón para todo aquel que le quiera invocar.
Yo soy el que menos merezco tanto amor y tanto perdón, y le digo: Señor Dios Todopoderoso, misericordioso, Señor, mira qué miseria lo que estoy pensando, mira qué terrible lo que está entrando a mi corazón y a mi mente. Por favor, Señor. Y Dios, con voz de consolación y con voz de perdón, yo sé que Él me perdona. Qué tristeza que la gente religiosa, los autollamados apóstoles modernos, extorsionando a sus congregaciones, ofreciendo milagros por dinero. Pero todo aquel que se deja gobernar por el Señor tendrá palabras maravillosas, como cuando aquel hombre, queriendo usurpar y obtener dones divinos, le dice a los apóstoles: denme esos dones y yo les voy a dar dinero para tener yo ese poder. Ay, pobrecito, le dijo Pedro, tu dinero perezca, porque esto no se obtiene con dinero, esto es don de Dios. Nada podemos obtener por dinero de lo que viene directamente del trono celestial. Todo es por gracia y misericordia. Cuánta manipulación, y la gente que se deja manipular, dejándose dominar por el emocionalismo, cayendo, vomitando, gritando y haciendo cuantas cosas. Uno de los endemoniados, cuando fue reprendido por el Señor, dijo a revolcarse y echando espumarajos y queriendo decir como glorificar a Dios: cállate, le dijo el Señor. Y dice que el espíritu le pegó una última sacudida y lo dejó. Pero qué tristeza en las congregaciones, que entre más se revuelca y más se revuelca, y lo peor que nunca cambian, cada día siguen peor. Un hombre me dijo: ay, hermano, me dijo, ustedes como Canaán están en el corazón de la ciudad, y con ese edificio, me dijo, ustedes tienen una mina de dinero para que hagan bodas, para que celebren ahí velas de difuntos, y $1,000 por cada actividad se los dan rápido. Yo le dije: muy poquito. Para bodas con todo el equipo que tenemos nos han ofrecido 3 veces más de lo que usted me está diciendo. Pero no, Dios no nos puso a construir un edificio solamente para celebrar bodas, ni solamente para velar un muerto, sino para predicar la palabra, para glorificar a Dios, exaltar a Dios e instruir a los miembros de nuestra congregación. Por eso me encanta ese versículo que Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que pone el hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Predicar su palabra con sabiduría, con paciencia, dice el libro de Proverbios, se corrige el pecado. No dice que te den más y que te den más y que te den más. El día miércoles pasamos por la ciudad de Charlottesville y sabemos que hay más de 200 millas para llegar a esa ciudad de aquí, del corazón de Wheaton, Silver Spring, Maryland. Y con el tráfico puede ser más de 2 horas, 3 horas. Y cuando íbamos a ese lugar que fuimos a dar un lugar de distracción, iba yo calculando milla por milla. Tratábamos de ir 2 veces por semana y habían días que hasta 3. Y al regreso venía contándole a la esposa del pastor Octavio
Le enseñé el 7-Eleven que todavía está ahí. La gasolinera ya no está. Y cómo se ha modernizado la ciudad en 25 años. Cómo pasábamos milla por milla. Y no sé por qué a mí me ha tocado. Fundamos una congregación en El Salvador, en un lugar, y luego servimos en otro lugar. Y aquí fuimos y venimos con varios hermanos de aquí de Canaán. Algunas veces fui solo, otras veces me acompañaba uno o dos hermanos. A veces íbamos todo el grupo. Pero oí que ahí en la congregación de Charlottesville, que ha crecido, y gloria a Dios por eso, pero algunos predicadores y fundadores les han dado premio. Y cuando me dicen algunos, ¿y a usted qué le dieron? Nada le digo. ¿Por qué? Porque Dios no me envió para que me dieran un trofeo aquí en la tierra. Dios puso en mi corazón, en nuestra familia, en los hermanos de Canaán, la predicación del evangelio y el hacer todo lo que Dios ha puesto para la gloria de su nombre. Tenemos hermanos que se dedican con tanta pasión a la predicación, a la enseñanza de los niños, a buscar la forma de cómo poder servir de la mejor manera. Y eso es premio de Dios. Eso es, hermano, tratar de entender lo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros para la gloria de su nombre y para bendición de los que lo oigan. ¿Cuántos meses van ya de pandemia? Ya llegamos a los 5 meses y vamos a empezar el 6º mes. Y por misericordia de Dios, en Canaán Radio, con todo el equipo de locutores y los predicadores, no se ha dejado de predicar de lunes a viernes. Los pastores de zona están tratando y luchando con tener esa relación a través de los medios y llevar ese mensaje para poder fortalecer espiritualmente a los líderes, tratando de ayudar en las necesidades primordiales de nuestra membresía, conociendo el testimonio, porque no vamos a decir que lo vamos a hacer a la derecha y a la izquierda. No, con mucha sabiduría y mucho cuidado. Hemos entendido que la mayoría de familias de lo que menos carece es de comida, pero la gente a veces quiere dinero en efectivo, constante y sonante. Y cuando algunos hermanos me dicen, mire, no se preocupe, le digo, el Señor Jesucristo nunca anduvo repartiendo dinero en efectivo. A Pedro le dijo, bueno, estamos aquí escasos para pagar los impuestos, anda a pescar ahí, le dijo, y el primer pez que agarré, abrirle la boca y ahí vas a hallarle. Pero la gente religiosa quiere las congregaciones como caja, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo? No, como caja para sacar dinero. Cajero automático. Cajero automático quieren en diferentes congregaciones. Y cuando no hayan lo que quieren, dice, ¿y dónde está el amor? El amor no es dinero. El amor es de Dios, con la palabra de Dios, con la bendición de Dios, para que se tenga esperanza, confianza, fidelidad y esperad. Porque no solo de pan vivirá el hombre, ha dicho el Señor. No solo de pan, sino de toda palabra que viene de mi boca. Así que, amados hermanos, en esto que estamos de la desesperación y el conflicto, que podríamos pensar qué va a venir, qué va a pasar, oigamos la voz de amor. Oigamos la voz del Todopoderoso, del Señor benigno,
del Señor, que con tanta gentileza nos está diciendo que confiemos en Él, que creamos en Él, que esperamos en Él. Josué estaba triste por una situación difícil que le había venido. Pero antes le había hablado Dios y le había dicho: desde hoy comenzaré a exaltarte. Desde hoy comenzaré a engrandecerte. Queremos ser grandes en esta tierra. Seamos delante de Dios, honrándole, glorificándole, creyendo en Él, entendiéndole a Él cuál es su voluntad. Y su voz de amor cada día resonará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. No temáis, creed en mí, confiad en mí, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te doy fuerzas, que te doy valor, que puse un precio por ti, y ese precio no es otra cosa mejor, ni mayor ni menor que la muerte de mi Hijo amado. El Cordero de Dios que vino del cielo para quitar el pecado de mi alma. Ese Dios me ha prometido. Ese Dios me ha cumplido. Ese Dios me ha dado calzado, me ha dado vestido, me ha dado techo, me ha dado alimento. Me ha dado 62 años de vida. ¿Qué más? ¿Qué más puedo esperar? La misericordia de Dios es inagotable. Y aún así no nos impone el cielo. Aún así no nos impone que leamos la Biblia. Aún así no nos impone, ni nos reclama, ni nos dice cosas que podemos merecerlas completamente. Imagínese aquel hombre que haya abandonado su familia. Como dice una canción del mundo: rata inmunda, culebra ponzoñosa, desgraciado inservible. ¿Cómo dice Dios? Vengan a mí los que estáis trabajados. Vengan a mí los que estás cargados. ¿Has perdido el andar en la verdad? Ven a mí. Ven a mí con voz de amor, con voz paternal, con voz ¿qué tono le pudiéramos poner a esta palabra? Yo recuerdo en una ocasión tan terrible, de muchas que he pasado en mi vida, oí una voz que me estremeció y me dijo: René, tú eres mi hijo. Levántate y camina. No recuerdo cuántas horas pasé llorando. Y fue un momento que después de que lloré, me sentí fortalecido. Le pedí perdón al Señor y me estaban tocando la puerta para preguntar por la hermana Caridad y decirnos que si habían atrasado, imagínense, si habían atrasado 4 horas para podernos llevar ese regalito que necesitábamos. Esas 4 horas Dios quería tratar conmigo para decirme: no te frustres,
para decirme, no te afanes, para decirme, has caído, para decirme, levántate, para decirme, yo soy tu Dios. Así que, amado hermano, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, con lazos de amor, con voz de misericordia, ya oímos la voz de Dios, ya creímos en Él, andamos en Él, así que adelante es la orden del Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.